La llegada de Jesús a la tierra, según la tradición cristiana, marcó un punto de inflexión trascendental en la historia religiosa y cultural del mundo. Aunque la mayor parte de la información sobre su vida proviene de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, es importante señalar que los relatos históricos contemporáneos sobre Jesús son escasos y en su mayoría indirectos, lo que ha dado lugar a una gran variedad de interpretaciones y debates. Jesús nació, probablemente entre el 6 y el 4 a.C., en una región bajo control del Imperio Romano Judea, una provincia que, aunque tenía cierta autonomía, estaba sujeta a las autoridades romanas. Su vida se desarrolla en un entorno de tensiones políticas y religiosas, con el pueblo judío esperando la llegada de un Mesías que lo liberara de la opresión romana. Este contexto marcó profundamente su mensaje, centrado en la predicación del amor, la justicia y el reino de Dios. El periodo activo de Jesús, aproximadamente entre los 30 y 33 años de edad, fue una fase crucial tanto para él como para la posteridad de su mensaje. Jesús se dedicó a la predicación, curación de enfermos y la realización de milagros, los cuales, según sus seguidores, confirmaban su divinidad. Sin embargo, los evangelios coinciden en que su mensaje subvertía muchas normas sociales y religiosas de la época. Promovió una interpretación más inclusiva y personal de la ley judía, abogando por la misericordia sobre el sacrificio ritual y desafiando las estructuras de poder establecidas. La creciente influencia de Jesús y sus enseñanzas provocaron una reacción negativa de los líderes religiosos judíos, quienes lo consideraban una amenaza a su autoridad. Tras la última cena, Jesús fue arrestado, juzgado por el Sanedrín, tribunal religioso judío, y entregado a las autoridades romanas, quienes, bajo la presión de las autoridades judías, lo condenaron a morir crucificado. Su muerte, según los evangelios, tuvo un profundo significado teológico, siendo interpretada por sus seguidores como un sacrificio redentor para la salvación de la humanidad. La resurrección, un evento clave en la doctrina cristiana, se relata como la aparición de Jesús a sus discípulos después de su muerte, lo que reforzó la creencia en su naturaleza divina. Este acontecimiento consolidó la fundación del cristianismo como una nueva religión que, inicialmente, se desarrolló dentro del contexto judío, pero con el tiempo se distanció, adoptando un carácter universal. A partir de la resurrección, los seguidores de Jesús comenzaron a difundir su mensaje a lo largo del Imperio Romano. Este proceso fue facilitado por la obra misionera de figuras como el apóstol Pablo, quien se encargó de llevar el cristianismo a las comunidades no judías, reinterpretando las enseñanzas de Jesús de una manera que pudiera ser comprendida y aceptada por diferentes culturas. En las primeras décadas después de la muerte de Jesús, el cristianismo se expandió por el mundo mediterráneo, pero también enfrentó persecuciones, especialmente bajo emperadores como Nerón. A pesar de ello, el cristianismo creció, en parte debido a la adopción de un mensaje de esperanza, igualdad y vida eterna, valores atractivos en un imperio romano cada vez más inestable. En el siglo IV, bajo el emperador Constantino, el cristianismo experimentó un cambio radical. En el Edicto de Milán de 313 después de Cristo, Constantino legalizó el cristianismo, poniendo fin a las persecuciones y promoviendo la tolerancia religiosa. Años más tarde, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio, quien en el año 380 después de Cristo proclamó el cristianismo como religión del Estado. Este proceso de institucionalización no estuvo exento de controversias, ya que hubo debates internos sobre la naturaleza de Cristo, como el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, pero también permitió una mayor difusión del cristianismo en Europa, Asia Menor y el norte de África. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana, con su sede en Roma, desempeñó un papel central en la vida política, social y cultural de Europa. La cristianización de Europa fue un proceso gradual,
que implicó tanto la conversión voluntaria de pueblos enteros como la imposición de la fe mediante la presión política y social. La Iglesia también fue un centro de conocimiento y conservación cultural, especialmente durante las etapas oscuras de la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones bárbaras. En el ámbito religioso, el cristianismo se dividió en dos grandes ramas a partir del Cisma de Oriente en 1054 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Las tensiones entre estas dos tradiciones, junto con las luchas internas, marcarían gran parte de la historia medieval. A partir del siglo XV, el Renacimiento trajo consigo una nueva valoración del pensamiento clásico y una cierta crítica a la Iglesia establecida. Este contexto, junto con la corrupción dentro del clero, condujo a movimientos de reforma dentro del cristianismo. La figura más destacada de esta reforma fue Martín Lutero, cuyas 95 tesis en 1517 criticaban prácticas como la venta de indulgencias y que resultaron en la fragmentación del cristianismo en el ámbito europeo. La Reforma Protestante provocó la creación de varias denominaciones protestantes como el luteranismo y el calvinismo, mientras que la Iglesia Católica respondió con la Contrarreforma, un esfuerzo por reformar la propia Iglesia y reafirmar sus enseñanzas. En la época contemporánea, el cristianismo se ha expandido por todo el mundo, con un número estimado de 2.4 mil millones de seguidores en el siglo XXI, lo que lo convierte en la religión más grande del planeta. Las misiones cristianas han influido en diversos aspectos de la cultura global, desde la educación hasta las políticas de derechos humanos. El cristianismo ha experimentado también una gran diversidad interna, con diferentes denominaciones que abarcan desde el catolicismo, las iglesias ortodoxas, hasta las más de 30.000 denominaciones protestantes. Además, en los últimos siglos, los debates sobre el rol de la mujer, la sexualidad, la ciencia y la modernidad han generado importantes discusiones teológicas dentro de las comunidades cristianas. El impacto de la figura de Jesús sigue siendo profundo en la cultura y la historia mundial. En términos éticos, muchos de los principios que predicó sobre el amor al prójimo, la paz y la reconciliación, continúan influyendo en movimientos sociales y derechos humanos. La figura de Jesús sigue siendo objeto de reflexión teológica, artística y filosófica. En términos prácticos, su mensaje ha sido la base de numerosas instituciones educativas, hospitales y organizaciones caritativas en todo el mundo. En resumen, después de la llegada de Jesús a la tierra, el cristianismo ha atravesado una evolución compleja y multifacética, que ha influido profundamente en la historia mundial. Desde su origen en una provincia romana hasta convertirse en una religión global, la enseñanza y el legado de Jesús siguen siendo un pilar central de la vida espiritual y social de millones de personas en la actualidad.